La siguiente presentación fue realizada para la asignatura Teoría del Derecho y Ética Jurídica de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación. Cordial saludo, soy Daniel Cortés Bautista y a continuación voy a hablarles del capítulo 5 del libro El concepto de derecho de Herbert Hart. Antes de continuar, quiero mostrarles lo que contendrá esta presentación. En primer lugar, hablaré sobre el autor y su texto. Acto seguido les explicaré cuáles son las reglas primarias y secundarias. Posteriormente, me referiré a lo relacionado con las reglas de obligación. Después tocaré el acápite de los elementos del derecho y finalmente daré las conclusiones. Y es que a esta presentación parte de lo siguiente. Hart conceptúa las normas a las que se refiere Austin como reglas primarias de obligación. Dada esta breve introducción, continuamos. Hablemos del autor. Herbert Hart es hijo de Rose Sampson y de Simeon Hart. Herbert Hart nació en Harrogate, Yorkshire, Reino Unido, el 18 de julio de 1907. Fue el tercero de 4 hijos. Sus padres, descendientes de inmigrantes polacos y alemanes, se instalaron en Londres durante el siglo XVIII. Lograron una posición relativamente cómoda, dedicándose con éxito a los negocios de confección de trajes y ropa. Cursó sus primeros estudios en el Gentleman College, uno de los pocos centros educativos con residencias para judíos separadas del resto del alumnado. Sus padres, aunque buscaban cierta asimilación social de sus hijos, no deseaban por otra parte que se produjeran influencias negativas o cuestionamientos de tipo religioso sobre ellos. Esto explicaría su preferencia por tal centro de estudios. En su niñez nuestro autor destacó por su facilidad para abstraerse de lo que sucedía a su alrededor y de aprender de las cosas reteniéndolas en su memoria. En octubre de 1926 ingresó al New College para obtener el grado de Literae Humanitoires, una suerte de estudios conjuntos en griego, latín, historia antigua y filología, coloquialmente conocidos como grades. Solicito disculpas toda vez que no sé el idioma latín. Ahora veamos unos datos curiosos de la vida de nuestro autor. En primer lugar, fue docente universitario en el New College de Inglaterra. Y un dato aún más curioso e interesante. Hizo parte del Servicio de Inteligencia del Reino Unido, identificado por sus siglas MI5, acrónimo de Military Intelligence Section 5. Pasemos al texto. En esta obra, el autor pretende promover en el contexto histórico de los 60 la comprensión del derecho, la coerción y la moral, distinguidos como fenómenos sociales relacionados desde la perspectiva del sistema common law. Su desarrollo transcurre en el marco de la teoría jurídica analítica, que en virtud de que se ocupa principalmente de clasificar la estructura general del pensamiento jurídico para superar el limitante modelo conceptual de órdenes respaldadas por amenazas. Vamos a hablar un poco de este esquema. En primer lugar, Hart en la lectura nos va a mostrar este punto importante, las reglas primarias y secundarias que decidí simplificar en este primer esquema. Vamos con el desarrollo. Iniciamos con las reglas primarias. Básicamente, son las que imponen obligaciones, es decir, normas penales y de responsabilidad civil, que exigen realizar o abstenerse de realizar determinadas acciones. Reglas del tipo básico primarias, como también se conocen, que son básicamente aquellas las que prescriben que los seres humanos hagan y omitan ciertas acciones, lo quieran o no, imponen deberes y también se refieren a acciones que implican movimiento o cambios físicos. Las reglas secundarias, por otra parte, confieren potestades,
es decir, normas que facultan a los jueces a dirimir controversias, al Congreso a promulgar leyes o a crear, modificar o eliminar reglas primarias. Esto lo veremos más adelante. Lo que distingue a los sistemas jurídicos evolucionados no es la sola existencia de reglas primarias, sino su articulación con las reglas secundarias, cuyo objeto es precisamente las reglas primarias. Las secundarias a su vez incluyen otras reglas. La más importante es la regla de reconocimiento, que es la que articula los criterios que debe cumplir una norma para tener validez jurídica e incluye las normas para crear, cambiar y adjudicar el derecho. Hart acude a la idea de reconocimiento de las normas que pertenecen a un determinado sistema jurídico desde la tradición analítica, a partir de donde intenta definir la validez normativa acudiendo a las prácticas comunicativas. Los operadores jurídicos del sistema son quienes en sus prácticas y usos del lenguaje determinan cuáles son las normas válidas a partir de esa regla de reconocimiento que se reconoce como criterio supremo del sistema. Continuamos. Pasemos ahora a la idea de obligación. Iniciamos con la interpretación predictiva de la obligación. Algunos teóricos, entre ellos Austin por supuesto, han definido a la obligación de hacer algo en términos de la probabilidad o riesgo de que la persona que tiene la obligación sufra un castigo o un mal a manos de otros en caso de desobediencia. El GIF que ustedes observan no es al azar, dado que, por ejemplo, sin duda alguna, la idea de cuando nuestras madres nos imponían unas reglas o nos daban una orden, al no cumplirse, uno era objeto de un castigo o reprimenda. En el GIF se ve claramente un chanclazo. No obstante, nuestro autor tiene algunas objeciones importantes. Entre esas objeciones está la interpretación que oscurece el hecho de que las desviaciones respecto de las reglas no son simples fundamentos para la producción que sobrevendrán de relaciones hostiles o de que un tribunal aplicara sanciones. La segunda es que si fuera verdad tal interpretación, no se podría decir que una persona está obligada, pues el hecho de poder huir del castigo o mal lo dejaría libre de tal obligación. Debo hacer claridad en algo, y es que el GIF que vemos aquí de ejemplo básicamente no podría cumplir esta objeción, porque todos sabemos que los castigos de mamá no les podemos huir. Ahora bien, para comprender la idea jurídica de obligación hay que tomar en cuenta la noción de reglas sociales, mismas que hacen de ciertos tipos de comportamiento una pauta o un modelo. No es lo mismo yo debía que yo tenía la obligación de. Además, la insistencia en la importancia o seriedad de la presión social que se encuentra tras las reglas es el factor primordial que determina que ellas sean concebidas como dando origen a obligaciones. Finalicemos esta parte diciendo que nuestro autor comenta que sentirse obligado y tener una obligación son cosas diferentes, aunque con frecuencia son concomitantes. Concomitantes quiere decir que van al tiempo, que se usan al tiempo o que están entre pares. Continuamos con una parte importante de nuestro texto, y es que nuestro autor define dos puntos de vista. El primero es el punto de vista externo de las reglas, que es cuando la persona se ocupa de las reglas como un mero observador que no las acepta. El punto de vista interno de las reglas, por el contrario, cuando una persona o un miembro del grupo las acepta y las usa como guías de conducta. El ejemplo más claro de este punto de vista es el de la vacunación. Una gran parte de la población decidirá vacunarse y una minoría decidirá no hacerlo. Podría decirse entonces que la teoría predictiva de la obligación precisamente hace eso de decretar que un punto de vista no existe, lo cual constituye el contenido general a las críticas de esta teoría. Vamos con el siguiente punto. Ahora Hart en nuestra lectura nos trae una cápita importante, los elementos del derecho. Nuestro autor nos muestra esto que yo grafiqué de una manera muy sencilla para mostrarles a dónde quiere llegar. Nos muestra entonces la estructura de las reglas primarias de obligación. Para ello,
da unas condiciones muy particulares. La primera hace referencia a las reglas restrictivas. Estas son no matar, no robar y no engañar. Y en segundo lugar, o la segunda condición, es que solo una minoría puede ser del tipo de personas que no respetan las reglas. Aquí vamos a entender alguna cosa, y es que nuestro autor encuentra ante estas condiciones unos defectos. Esos defectos van a ser muy importantes de aquí en adelante. Estos defectos vienen siendo importantes en la siguiente medida. El primero, las reglas no forman un sistema, es decir, que no se las reconoce como tal. El segundo es el carácter elástico de las reglas. No se pueden cambiar sino de la misma forma como se crearon. Un ejemplo práctico. Las reglas son la fórmula de un gel que se fabrica en un molde cuadrado. Sin embargo, este quedó un poco aguado y hay que cambiar la composición para que quede en su punto. La composición, en este caso las reglas, se cambian, pero no cambia la forma del molde, que por supuesto seguirá siendo cuadrado siempre. Pasando al defecto número 3, dice que la ineficiencia de la difusa presión social para hacer cumplir las reglas. Hart era un hombre muy práctico, y para cada defecto encontró un remedio. Y es que el remedio para cada uno de estos tres defectos consiste en complementar las reglas primarias de obligación con reglas secundarias que son un tipo diferente. Recordemos lo que dije antes. Las reglas primarias se ocupan de las acciones de los individuos que deben o no deben hacer. Estas reglas secundarias se ocupan de las reglas primarias, especifican la manera en que pueden ser verificadas en forma concluyente, introducidas, eliminadas, modificadas y su violación determinada de manera incontrovertible. Pasemos entonces al acápite de los remedios. Hart introduce para cada error de estos un remedio. Iniciemos. El primer remedio es la introducción de una regla de reconocimiento, que es la que especificará cuando la regla sugerida se hace indiscutible. El segundo es la introducción de reglas de cambio, que facultan a introducir nuevas reglas primarias y quitar las previas. Es algo así como una sustitución. Y el tercer remedio es la introducción de reglas de adjudicación, que son más que las que designan quién puede juzgar bajo qué procedimiento. Dicho lo anterior, es momento de dar la conclusión de esta presentación. Esta conclusión considero que resume todo lo mencionado a lo largo de este video, y por eso la tomé al pie de la letra para esta cita. Una de las principales conclusiones del derecho a la vida social es precisamente la existencia de reglas que permiten a las personas estructurar sus relaciones jurídicas dentro del sistema coercitivo del derecho. El derecho es entonces la unión de reglas primarias y secundarias.